Empecemos. Junto con el aborto o la eutanasia, la adopción gay sigue siendo uno de los temas más polémicos en Colombia y el mundo. Tantos miedos despierta que sobran las voces que piden a gritos prohibirla. Y pese a que es legal, según las encuestas, 3 de cada 4 colombianos está en contra. Fue tanta la persecución y la paranoia que despertó el caso del periodista norteamericano Chandler Burr, que Andrés Sanín se fue hasta su casa en Estados Unidos 7 años después, donde conoció a esta familia capaz de destruir todos los prejuicios y miedos que aún persisten contra la adopción igualitaria. La historia íntima de una Modern Family made in Colombia. Los homosexuales son malados, son anormales, enfermos y no, los niños no pueden estar con homosexuales. Y lleno de abogados que me dijeron, tú mentiste, tú vas a pasar en cárcel, nos te quitamos los niños. Yo dije, pero ustedes son todos locos, eso no es legal, yo lo sé, perdón, pero es una ignorancia medieval, era increíble. En la peor pesadilla de cualquier papá, en eso se convirtió la vida del periodista norteamericano Chandler Burr cuando vino a adoptar a 2 niños colombianos. Y por no haber dicho que era gay, se los quitaron de un solo golpe al corazón. Pasamos la última noche juntos al hotel y pues ICPF vino y los tomaron y los pusieron en un bus y adiós, y yo volví, yo tomé el vuelo solo. Y yo me sentí como morir. Esa ruptura íntima lo lanzó a una tempestad mediática y emocional, cuando lo único que quería era ser papá. Si no paso eso con mis hijos, no puedo más. Colombianos que escribieron, es terrible que ese hombre, que es homosexual, que nos toma nuestros hijos. Y otros colombianos que contestaron, ¿y tú adoptas a esos niños? No. ¿Tú ya adoptaste a los niños que necesitan padres y hogares? No. ¿Qué haces tú? Nada. En estos momentos, Chandler está firmando el registro civil de nacimiento de su hijo. Casi 7 años después, cuando las aguas se calmaron y su caso sigue siendo un hito en la lucha a favor de la adopción gay en Colombia, fuimos a buscar a Chandler y a sus 2 hijos adoptivos, Brian y Joe, en un pueblo de New Jersey, a solo 1 hora de Nueva York. Brian no estaba, pero nos abrió la puerta su primo Evander. Luego de saludar a Joe y ver que ya casi no hablan español, nos sentamos con toda la familia, incluidos Noé, el esposo de Chandler, y la abuela de sus 2 hijos, a reconstruir la historia de 2 niños campesinos que por su avanzada edad, su bajísima escolaridad y su infancia traumática eran de muy difícil adopción. My father, I didn't like my father. Why? He always came home drunk. He had weird stuff going on in his brain. He came home, hit my mom every day. I have scars everywhere too, because he hit my mom all the time. Era un hombre violento. Yeah. Nadie escoge dónde ni en qué familia nacer, y Ángel María y José Pinto Sierra, como se llamaban en ese entonces, la vida los recibió con un golpe de mala suerte. Nacer en una familia donde reinaban la miseria, el alcohol y la violencia. There was no bathroom. We had to sleep in the same bed with my mom and dad and my brother. Todos eran borrachos. Tuvieron pistolas, machetes. And there was the funny part when in campo, when I threw a machete on my Brian. Hit him here. Yeah. Y tienen grandes cicatrices. Joe ya es todo un adolescente rebelde y hasta le da risa cuando lo cuenta. Pero la historia de cómo él y su hermano mayor lograron encontrar una verdadera familia no es nada chistosa. Y empezó cuando el ICF los tuvo que rescatar del abuso y la desnutrición. They were starving. Yeah. And they put them both in the hospital. And Brian about a week, and he was okay, but Joe almost died. Mientras pasaban los años y los 2 hermanos seguían creciendo en manos del ICBF, con la esperanza eterna de encontrar una familia, Chandler, que venía a viajar por todo el mundo, decidió que quería adoptar un par de niños. Y yo pensé, ¿por qué crear un niño cuando hay todos esos niños aquí? Y a través de la Fundación Kids Safe, los invitó a pasar un verano en Nueva York, donde trabajaba como crítico de perfumes del New York Times. Y Brian era mucho más calma, pero él era estaba sonriendo, pero creo que estaba muy emocional. Nervioso. Nervioso, sí.
y me hizo eso, ¡pum! En la cara. Sí, me pegó. Me pegó. Porque estaba nervioso. Es que así de golpe, tras el primer vuelo de su vida, los dos pasaron de la precariedad del campo a vivir un sinfín de emociones en el corazón de Nueva York. Desde la velocidad alucinante de Times Square, pasando por el puente de Brooklyn y la inmensidad del mar, hasta la sensación indescriptible de sentirse por fin amados, no solo por Chandler, sino por la que se convertiría en su abuela del alma. They were always so excited and eager and happy, very happy. And Brian would go to some park or maybe to gymnastics, and you would go to computers, and then the next day it would be something else. ¿Y qué te pareció espectacular? Así increíble. ¿Te gustó mucho la televisión? ¿Te gustó mucho la...? When he turned on TV, when we were like arguing all the time, Dad always grabbed the control, put the TV on. Se cayeron. Una droga, Sí. Adictos ya. La idea no era que descubrieran los encantos de la televisión, sino que se conocieran bien, pero estaba absolutamente prohibido hablar de adopción, para no crearles falsas ilusiones. It was Brian that said, Una mañana, one morning, he said, la mañana antes de partir, antes que... why don't you adopt us? Then he, Pero lo dijo en español. yeah. ¿Cómo se dice? Porque me dijo así, cenamos el desayuno y me dijo muy calmamente, ¿por qué no nos adopta? Entonces yo dije, "Oh, no sabía qué decir". Pero era muy chistoso, porque ellos supieron. Y no fue nada difícil para Chandler y su mamá enamorarse a primera vista de los dos. Hablamos por Skype y yo dije, yo voy a adoptar a ustedes. Oh, yeah. Ustedes estaban muy contentos. Yeah. Aquí estamos en la ruta. Ya decidido a convertirse en el mejor padre posible, Chandler visitó Mogotes, Santander, Estamos entrando a Mogotes. el pueblo natal de sus futuros hijos. Pasó por ese laberinto burocrático en el que suelen convertirse los procesos de adopción en Colombia y hasta compartió con ellos momentos íntimos que en ese entonces resultaba imposible publicar. Era tan pequeño que yo podía llevarlo y lanzarlo en la piscina y a él le gustó mucho. Todo iba muy bien, Ay, es un video. pero cuando ya estaba a punto de irse de regreso a Nueva York, abrazado a sus dos hijos y andaba en el proceso de sacarles pasaportes, un comentario inocente a una funcionaria beata del ICBF sobre sus preferencias sexuales lo lanzó a una vorágine legal que amenazó con dejarlo sin hijos y hasta con enviarlo a la cárcel. Eso pasó porque yo dije que soy gay. Nadie le había preguntado si era homosexual y la pregunta no venía al lugar. Pero saber que era gay e imaginarlo en la intimidad con los dos niños despertó en esa funcionaria los peores pensamientos. No imaginé que su reacción sería así. En 2011. Tú puedes imaginar que un ser humano inteligente habría esta ignorancia. Le arrancaron a los niños y hasta lo acusaron penalmente por falsedad, sin pensar mucho en el daño que les estaban causando a los dos menores, al ponerlos otra vez a rodar de un lado a otro como piedras a las que nadie quiere. ¿Te recuerdas de eso? I do. Cuando yo te dije, porque yo debía decirlo a ellos, cuando yo les dije que ustedes no pudieron volver conmigo porque ICBF no les gustó, no les gustaron las personas gays y lesbianas. I remember. ¿Te recuerdas? Sí. ¿Cómo te sentiste? I was sad, I think. Because, ¿Tú lloraste? yeah. Chandler tenía el corazón partido, pero no desfalleció. Volvió a Colombia y con la ayuda de un Dream Team de abogados colombianos y hasta de algunos funcionarios del ICBF que se solidarizaron con su dolor, empezó una pelea legal y mediática contra ese sector poderosísimo y retardatario que pretendía imponer la ley de la camándula y el prejuicio sobre la Constitución y el sentido común. They took one of us to ask a question about us, and Brian went first. He asked, do you know your father's gay? We said we didn't care. It doesn't matter. I really don't care about it. ¿Qué sí te importa? Get a family,
get friends. No. Fueron 9 meses en los que Chandler ocupaba los titulares de las principales noticias del país, y en los que no dejó de hablarse con los niños, así fuera por internet. Nos hablamos secretamente por Skype y me pidieron siempre, papi, ¿cuándo vamos a estar contigo? Papi, ¿cuándo vamos en América? Y fue terrible para ellos, porque perdimos la primera tutela, perdimos la segunda tutela, y José me dijo un día, papi, si perdimos, y yo no sabía qué decir. Y yo pensé de venir ilegalmente con un barco para venir a San Gil, secretamente en carro. Y cuando estás en esa posición, tú piensas a las cosas completamente locas. Chandler tuvo que pasar hasta por un examen psicológico, como si fuera un enfermo mental. Y me hicieron pasar un examen de 5 horas por psiquiatra. Como si fue un animal. Pasó ese examen sin despeinarse, y con todo tipo de estudios científicos que demostraban que sus preferencias sexuales no afectaban a los niños, logró que la Corte Constitucional le diera la razón. Pero vino un nuevo ataque de un obispo que se obstinaba en ver la paja en el ojo ajeno. Y él pasó a la radio y este periodista norteamericano homosexual va a adoptar a nuestros hijos y es enfermo y debemos parar eso. Y la embajada me llamó y me dijo, tú debes cambiar los billetes y partir esa noche. Y eso hicieron ese diciembre, tomar un vuelo sin regreso a Nueva York, mientras otros colombianos en el aeropuerto celebraron verlos juntos esa Navidad. Y aplaudieron y todos sonriendo y haciendo así. Era increíble. Los niños vieron así. Era una de las cosas la más maravillosas de mi vida. Fue un final de película. Sí, final de película. Hi everyone, I am Ya esa dulce Navidad es historia, y en el 2015 un fallo de la Corte Constitucional, avalado por estudios psicológicos, le dio vía libre a la adopción gay en Colombia. Pero fue una decisión por desempate, y todavía hay más de una Vivian Morales que por homofobia, miedo a lo desconocido, o porque creen que el homosexualismo es una enfermedad peligrosa y hasta contagiosa, claman por un referendo que devuelva la película 10 años atrás. Es absurdo. Sí, es la ignorancia, porque no es así. Yo nací con la mano derecha, escribo con la mano derecha, pero hay personas que escriben naturalmente con la mano izquierda y nacimos así. Y sabemos que pasar tiempo con las personas gay no te hace gay. Como para nosotros pasar tiempo con los heteros no nos hace heterosexual. Mi madre no es gay, mi madre es heterosexual. Tras pasar todo el día con esta familia, nos quedamos con las ganas de conocer a Brian, que anda internado en un colegio, pero confirmamos que Joe vive igual, o mejor que cualquier otro adolescente americano de su edad, que superó en analfabetismo, que juega videojuegos con su primo, que saca excelentes notas en matemáticas y que vive una vida bastante normal. Donde vivimos aquí hay muchos niños con parejas de gays o lesbianas. Su mejor amigo, que se llama Dylan, tiene 2 padres, 2 otros amigos, Jake y Josh, tienen 2 madres. Entonces aquí es una cosa normal. No es una familia tradicional, pero es una bastante moderna y multicultural. Relax, es amor. Donde no existen los típicos roles de padre y madre, pues se los dividen. Y mucho menos todos esos demonios que despierta una adopción gay, cuando existen más de 10.000 niños esperando una familia en Colombia. Si a ti te importan los derechos de los niños y las vidas de los niños, tú aceptas a las personas gays y lesbianas porque eso es dar a niños la los oportunidad hogares, de tener un hogar, un amor, una familia. Y así unidos no por lazos de sangre, sino de afecto y solidaridad, los Bohr son una familia de las de verdad. Una que en las buenas o las malas se abraza ese cariño inmenso que los ata, por encima de cualquier prejuicio o diferencia, porque saben que solo el amor hace una familia.
Chandler ha viajado con sus hijos por todo el mundo y ahora está empacando maletas para mudarse a Los Ángeles y luego venir a Colombia en diciembre, porque quiere que Brian y Joe vivan un viaje inolvidable de regreso a sus raíces.